Señor, te damos muchísimas gracias por lo bueno que eres, gracias porque nos permitiste llegar hasta acá, Señor. Te pedimos que el día de hoy tú hables a nosotros, a nuestra vida, que todo lo que podamos escuchar entre a nuestro corazón y a nuestra mente, Señor, que no se queden en estas cuatro paredes, sino que lo podamos llevar y hacer día a día, Señor. Que no sea un sábado más de un conocimiento más, Señor, sino que realmente lo podamos aplicar, Señor. Que tu palabra sea la que sea expuesta aquí, Señor. Y en lo personal yo te pido que tú me uses como un filtro para que tu palabra pueda llegar a todos nosotros, Señor, y nos puedas enseñar muchas más cosas. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, ahora sí vamos a empezar. La semana pasada, pues no hubo porque estábamos en Six Flags, ¿no? Pero las clases, ¿cómo se llaman? Las prédicas pasadas, gracias. Nos hablaron de tres cosas, ¿no? Estamos viendo las 5 solas. La primera nos habló el pastor César de sola escritura. ¿Que alguien me puede decir de qué va? ¿De qué trata? De la Biblia, ajá, pero ¿qué más? Bueno, les voy a ayudar un poquito. Es que solamente lo que está en la palabra de Dios es lo que vamos a proclamar como algo que ha venido de Dios. También Elías nos habló de sola fide, que solamente por fe es la salvación, y Yeshua nos habló igual de la gracia. Entonces el día de hoy nos toca la cuarta sola, y esta tiene por título Solus Christus, que viene del latín, ¿no? Que en español sería como solo en Cristo o solamente por Cristo. Y probablemente ya tenemos como estas bases, ya las tenemos como, pues ya las conozco, ¿no? Y así. Pero muchas veces nos pueden pasar, o sea, como que damos por sentado algo que a veces se nos puede olvidar o nos puede faltar un poquito más de información, ¿no? Entonces, lo padre de estos temas es que estamos regresando a las bases bíblicas para después decir, ya me acordé, y así. Pues, o sea, es como un loop, ¿no? Donde si no te acuerdas, regresas, y si no te acuerdas, regresas, y así, ¿no? Entonces, quiero empezar con un tema un poco debatible, sobre todo aquí en la Ciudad de México. Y les voy a pedir que en 2 minutos, dejen un poco bueno, me fijo. En 2 minutos yo les voy a hacer una pregunta y van a tratar de como debatir, ¿no? Acá tan acá. Pero sí quiero que den sus puntos de vista. Y la pregunta es, ¿las quesadillas llevan o no queso? ¿Ok? 2 minutos, pueden cuestionar al que está al lado, pueden voltear y pueden decir, sí, está bien o no. 2 minutos. Ok, ya. No pasaron 2 minutos, pero supongo que ya debatieron bastante, ¿no? Ok, ya. Muchas gracias. Para los que dijeron que no llevan queso, la salvación pues no se pierde, afortunadamente. Pero, ¿qué tiene que ver esto, no? Con Cristo. No quiero decir que, bueno, no iba a decir algo, pero no. Pero a lo que voy es que hoy en día vivimos una sociedad donde hablamos mucho de inclusión, ¿no? Donde hablamos de... ¿Qué?
O sea, hablamos de muchas cosas, de puntos de vista que pueden ser aceptados, ¿no? O sea, por ejemplo, los que dicen que la quesadilla no lleva queso, son aceptados, ¿por qué? Porque pues, la demás parte de la gente que dice que la quesadilla no lleva queso, dice, no, es que está bien, ¿no? Está bien. O sea, aunque nosotros pensemos, los que pensamos que sí lleva queso, que si no le pones queso es un taco largo, ¿no? Pues las demás personas pues dicen, no, está bien. Entonces están las personas que piensan que ambas son quesadillas, y eso pasa con muchos temas, ¿no? Por ejemplo, veía en la semana, sí, no me acuerdo si fue en esta semana o la anterior, que alguien subió un video donde había una TED Talk, donde hablaban de la pedofilia, ¿no? Y hablaban de bueno, ¿cómo hacer para como legalizarla, ¿no? ¿Cómo hacer para no... Ajá, como para aceptar a las personas que tienen esto, ¿no? Que son diferentes. Porque decían que pues son impulsos que no se pueden controlar, ¿no? Y decían, es que hay que hablar maduramente, ¿no? De la pedofilia, o sea, así como la homosexualidad, la bisexualidad, pansexualidad, pues así también puede ser la pedofilia, ¿no? Entonces la gente se queda así como pensando y dice, sí, no, pues ahora que lo dice así, pues igual y sí, ¿no? Y ese es el problema, ¿no? Que a veces empezamos a aceptar cosas así súper mal, ¿no? O sea, por ejemplo, la zoofilia también es aceptada ya en algunos países, ¿no? Y eso a veces nos habla de que la gente, la sociedad en la que vivimos actualmente, acepta tantas cosas por no afectar a los demás, por no generar algún conflicto. Y yo decía, ¿no? Creo que a veces empezamos a tener la mente tan abierta que empezamos a perder el cerebro, ¿no? Y exacto, o sea, entonces empezamos a aceptar cosas solamente porque no queremos afectar a los demás, ¿no? Ahora todas las perspectivas son replanteadas, ¿no? Todas las perspectivas se pueden pensar otra vez, ¿no? Ahora podemos decir que nada es absoluto, todo es relativo. Podemos hablar de muchas cosas que antes eran así como, pues esto no está cool, pero ahorita sí, ¿no? E incluso podemos decir, podemos aceptar que pastores puedan ser homosexuales, ¿no? O líderes, o yo qué sé, predicadores, ¿no? Porque a veces, desgraciadamente, hasta en la propia casa de Dios pasan este tipo de cosas, ¿no? No, pues seamos más abiertos, entendamos, ¿no? Pero la verdad es que yo creo que todo esto se ha aceptado porque la verdad siempre va a incomodar. La verdad siempre va a irritar. Y hablar ahorita, en 2018, de que solamente hay un camino para llegar al Padre, pues obviamente a todas las demás personas les va a irritar, ¿no? Va a decir, oh, pues es que eres de mente cerrada, es que eres de mente chiquita, ¿no? Pero, pues está bien ser de mente cerrada y ser de mente chiquita, porque ese camino, el que decimos que solo hay uno, es el que nos va a dar la vida eterna y la salvación. Entonces, ahora sí, quiero pedirles, bueno, allá atrás me pueden apoyar con el video. Les voy a poner un video que está muy chistoso, y esto solo es como una ilustración de lo que a veces nos puede pasar a nosotros, a pesar de que tenemos mucho tiempo o tengamos poco, lo que sea, pero a veces nos puede pasar esto, ¿no? A veces podemos sentir que estamos conociendo a Jesús, pero realmente estamos pensando que conocemos a Jesús. Entonces, ¿me pueden apoyar con el video? ¿Tiene audio?
Bueno, sí, entonces, mi abuelita es muy religiosa y le voy a regalar una imagen de Ewan McGregor, que era Obi-Wan Kenobi. Y se lo voy a dejar aquí. Vamos a ver qué hace después, ¿no? Sí, vamos a ver. Bye. Bueno, pues ya llegó mi abuelita. Vamos a ver dónde está la foto. Y ya no está en la cama. Abuelita, oye, ¿viste la foto que te dejé en la cama? ¿De verdad no hay audio? Ah, sí, está muy bonita. Muchas gracias, ¿es mi regalo de Navidad? Sí, lo amo, mira, qué hermoso. Mira, le voy a colgar aquí mi medallita. Sí, mi ángel. Y aquí ya tengo todo preparado para Jesús. ¿De verdad no hay audio? Ajá, abuelita, no, es que él no es Jesús, él es Ewan McGregor, es Obi-Wan, es un maestro Jedi. No, ¿cómo crees? Ese es Jesús. No, abuelita, no, ¿cómo no? Mira, velo. Mira, ahí está, ¿qué hubo? Ya ves, ¿cómo que no es Jesús? Sí es Jesús. No, abuelita, no, él es de Star Wars. ¿Cómo crees? ¿Quién es ese? Y bueno, ya, hasta ahí si quieren. Terminado el video, la verdad es que sí me sentí mal por la viejita, porque pues ahora piensa que Obi-Wan es Jesús, ¿no? Pero es lo que a veces nos puede pasar a nosotros, ¿no? O sea, no con Obi-Wan, sino con nuestra idea de lo que creemos que es Jesús, ¿no? Porque siento que a veces creemos algo como a medias, ¿no? Como, por ejemplo, la abuelita decía, pues es que a mí me lo han pintado así, entonces debe ser Jesús, ¿no? Trae barba, es rubio, trae su túnica, no sé cómo se llama. Pues es Jesús, ¿no? A mí me han dicho que así es Jesús, pues este es Jesús, ¿no? Y es lo que muchas veces nos puede pasar a todos nosotros, ¿no? Creer que por lo que nos cuentan ya conocemos a Jesús, siendo que pues quién mejor que Jesús nos puede decir quién es Jesús, ¿no? Entonces, les voy a pedir que me acompañen a Juan 14:6, y el primero que la tenga lo puede leer, por favor. Fuerte. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre Ok. sino ¿Todos lo escucharon? Sí. No, pero pues lo iban siguiendo en sus Biblias, ¿no? Bueno, dice Jesús que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ok, aquí nos está diciendo varias verdades, pero ahorita lo vamos a dejar como aquí, ¿no? Entonces, actualmente hay una cosa que se llama verdad absoluta y verdad relativa. La verdad absoluta es la verdad que pues, es absoluta, ¿no? Y la verdad relativa es la que es relativa, ¿no? No, la verdad relativa es aquella que es usada por algunas personas que creen que alcanzar la verdad absoluta es inalcanzable, ¿no? Más bien es muy difícil. Y le echan la culpa a que la verdad absoluta carece, o más bien peca, de exageración y de equivocación. Porque pues nadie puede ser pues absoluto, ¿no? Y bueno, dice que no hay verdades, sino interpretaciones, ¿no? Esa es la verdad relativa. Pero aquí Jesús no dijo yo soy una verdad, ¿no? Porque si hubiera dicho eso, pues ¿qué estamos haciendo todos aquí sentados, no? Entonces, aquí Jesús está diciendo yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús no está dando opciones de, bueno, soy alguna de aquellas, ¿no? Está diciendo yo soy la verdad. Y está bien padre porque hacer esta comparación de
la verdad relativa y la verdad absoluta, es bien chistoso, ¿no? Veía un video donde decían, una vez llegó una persona y me dijo, era un pastor, ¿no? Que estaba predicando, hablando de Jesús, ¿no? Y que se acercó una persona y le dijo, oiga, es que yo no creo en lo que usted está diciendo, porque pues, para mí la verdad es relativa, ¿no? Para mí eso que tú estás diciendo es verdad para ti, pero pues no es verdad para mí. Le dijo el pastor, ¿estás absolutamente seguro que no es verdad? Entonces, exacto. Entonces él no podía estar absolutamente seguro de lo que decía, ¿no? De que lo que el pastor estaba diciendo era mentira. Entonces es ahí cuando muchas veces nuestra lógica humana, nuestro raciocinio finito, pues se queda corto, ¿no? Con la palabra de Dios. Y me gusta que dice, el error siempre tiene espacio para la verdad, pero la verdad no tiene espacio para el error. ¿Qué quiere decir esto? Jesús, con la autoridad que tenía, Jesús, al ser verdad, al ser camino y al ser vida, todo lo que él hablaba iba a ser verdad. Pero yo que estoy aquí al frente, yo no soy la verdad. Yo soy, por así decirlo, un error. Y yo puedo hablar verdad, pero también puedo hablar mentira. ¿Sí queda un poco claro? Pero Jesús no. Jesús era 100% verdad. Entonces Jesús no podía decir pues, mentiras, ¿no? Porque si decía alguna mentira, pues también era pecar, ¿no? Y Jesús no podía pecar tampoco. Entonces, pues la persona que mejor definió esa palabra fue Jesús. Entonces, vamos a ¿cómo se dice? Desmenuzar, sí dijiste desmenuzar. Desglosar. Ajá. El nombre de Jesucristo, ¿no? Desmenuzar es como del pollo, ¿no? El nombre de Jesucristo. ¿Qué? Bueno, esperen. El nombre de Jesucristo se compone de la unión de dos palabras, ¿no? Una es Jesús, que viene del hebreo Yeshua, que significa Salvador, y Cristo es el nombre griego del Mesías, que significa ungido. ¿Ok? Entonces, desde el nombre, Jesús ya era salvación. Les voy a pedir que me acompañen a Juan 10, del 7 al 9. El día de hoy vamos a estar como con muchos versículos, entonces todos tienen oportunidad de leer alguno. ¿El que ya? Vas. Dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Cool. Gracias. ¿Aquí qué dijo? Dijo Jesús, yo soy la puerta. No dijo, yo soy una de las puertas, yo soy la mejor puerta, yo soy la puerta más ancha, ni la última, ¿no? Dijo, yo soy la puerta. Y quiero compartirles un fragmento de algo que dijo Ulrich Zwingli, que era un líder de la Reforma Protestante suiza, y dice, el resumen del Evangelio es que nuestro Señor Cristo, el verdadero Hijo de Dios, nos ha hecho conocer la voluntad de nuestro Padre Celestial y nos ha redimido de la muerte y nos ha conciliado con Dios a través de su inocencia. Por tanto, Cristo es el único camino de salvación de todos los que fueron, son y serán. Está muy cool, ¿no? Vamos a ver el rol que tiene Jesús para la salvación. Y podemos
dividir, bueno, va a sonar extraño, pero podemos dividir a Jesús en 3 etapas. Es que iba a decir en 3, pero mejor en 3 etapas. La salvación del hombre requiere de la vida de Jesús, la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús. Creo que muchas veces le damos como más importancia a la muerte de Jesús, porque, pues sí, digo, no es que no sea importante, sino es uno de los puntos más importantes, ¿no? Pero también es bien importante su vida, porque fue todo un proceso, y su resurrección, porque fue como la consumación. Entonces vamos a hablar rápido, no tan rápido, de la vida. ¿Sí me van siguiendo? Ok, espera. ¿Ya? Ok. ¿Alguien me ayuda a leer Mateo 5:17? Primero que la tenga, nada más levante su mano o levántese y párelo. Y léalo. Y párelo. Mateo 5:17. Vas. Dice, no os penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido a invalidar, sino a cumplir. Cool. Entonces aquí lo que está diciendo Jesús es que él no vino como a hacer su propio, pues acá rollo, ¿no? ¿Y por qué lo dice Jesús? No lo dice nada más porque sí, ¿no? Sino porque en su vida, en la vida de Jesús, era necesario pasar por todo este proceso, ¿no? Jesús necesitaba hacer todas las cosas que como judío necesitaba hacer. Eso lo vemos cuando Jesús se va a bautizar con Juan. ¿Alguien ayúdeme con Mateo 3, del 13 al 15? Del 13 al 15. Sí. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y él y los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. 17. No, cool, hasta ahí. Bueno, ahí estamos viendo esta escena donde Jesús llega y se va a bautizar, y Juan le dice, no, pero ¿cómo no? Si tú eres el Mesías, o sea, ¿cómo yo te voy a bautizar, no? Yo que soy un Mario cualquiera, o sea, ¿cómo yo te voy a bautizar, no? Y le decía a Jesús, no, o sea, tú tienes que bautizarme porque así tiene que ser, o sea, para que se cumpla todo, tiene que estar todo hecho, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque la ley fue violada desde Adán y Eva. La ley de Dios había quedado sin cumplir. Entonces la única manera en que alguien podía morir por nosotros era que alguien estuviera calificado para hacerlo. ¿Sí me explico? Entonces por eso era necesario que Jesús hiciera todas estas cosas para llegar a calificar para poder pues morir en la cruz. El hecho de que Jesús fuera parte de la Trinidad no quería decir que pues ya calificaba para morir. Jesús tenía que pasar por todo este proceso y ser como nosotros, ¿no? Al ser humano, pues digo, yo me imagino que Jesús cuando fue morrito, pues no era así, ¿no? Como, ¿cómo está? O sea, me imagino que era un morrito, pues como cualquier otro, ¿no? Que sabía que tenía un propósito, pero pues tampoco era un niño Dios, ¿no? O sea, me refiero a ese niño Dios, ¿no? Tan celestial y tan así. Porque Jesús era tan celestial, tan divino, como tan humano. Y digo, esto es algo que yo pienso, ¿no? A veces a mí me ha costado trabajo entender la Trinidad. Y decía, es que ¿cómo 3 personas son una sola persona, ¿no? O sea, como que decía, es que como que no le hallo sentido, ¿no? ¿Cómo
cómo algo puede ser tres cosas y a la vez ser una sola cosa. Y entonces me acordé del agua. El agua tiene tres estados, ¿no? El agua es líquida. Entonces yo decía, bueno, Dios Padre es el agua líquida. Dios Hijo, o sea, Jesús, ese puede ser el hielo, ¿no? Porque se solidifica y se como materializa, por así decirlo, ¿no? Entonces era como mi analogía. Y el Espíritu Santo del gas, ¿no? Y son tres estados de una misma cosa. Entonces yo decía, pues puede ser un buen referente, ¿no? Pero solo eso, solo esa parte, ¿no? Porque las demás personas pueden decir, pero eso sí se ve, pero... O sea, siempre puede haber algo que debatir, ¿no? Entonces, solo ese ejemplo de los estados a mí me sirvió, espero que pues, igual les pueda servir, para entender la Trinidad de Dios. Ok, entonces decíamos que Jesús necesitaba pasar por todo esto para sacrificar y morir en esa cruz, ¿no? Nadie antes había cumplido la ley de Dios, y ni aún ahora. O sea, yo creo que todos, hasta los que nos vamos aquí o se paran allá, pues nadie va a llegar a calificar como lo hizo Jesús, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros sí somos 100% humanos y Jesús no. Nosotros sí nacemos con pecado y Jesús no. Entonces, creo que esa parte de su nacimiento también es bien importante, porque, o sea, si ponemos en comparativa, Jesús nació de una virgen, ¿no? Y ya. Y nosotros sí nacemos de padre y madre, por lo tanto nosotros sí nacemos con pecado, ¿no? Y desde el proceso de la concepción, Jesús fue divino, o sea, porque ni siquiera hubo necesidad de un hombre para que Jesús naciera, ¿no? Entonces, eso es muy, no sé, como que te cuela los sesos, ¿no? Ok, vamos a pasar a la muerte. Y en la muerte, Jesús, como ya hemos dicho, no podía fallar. Y después de morir, no, a ver, esperen, ya lo leí mal. Jesús no podía fallar y después morir por nosotros. Es decir, Jesús tenía que llegar hasta el momento de la muerte perfecto, sin pecar, sin mancha, ¿no? No podía, como que se le hubiera escapado algo, algún pecado, y así morir por nosotros, porque entonces no hubiera podido morir por nosotros. ¿Me explico? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, porque si hubiera pasado eso, Jesús ya no hubiera estado cumpliendo la ley. Por eso Satanás lo intentó tentar. Lo intentó tentar en el monte, ¿no? Y bueno, la muerte de Jesús bueno, más bien, sigue siendo hasta ahora un hecho muy importante, no solo porque murió el Salvador, ¿no? Sino porque rompió todos los paradigmas, ¿no? Rompió la historia, exacto. Algo que creo que es mucho más importante que este mundo es que si no hubiera sido por que Él hubiera llevado todos nuestros pecados, pues nosotros, es más, no sé si hubiéramos llegado hasta este momento, ¿no? Entonces, podemos entender que Cristo hizo todo esto por nosotros para ser perdonados. Y alguien acompáñame a Marcos 10:45. El primero que lo tenga lo lee y ya. Porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino
para servir y dar su vida en rescate por muchos. Ok, y alguien ayúdeme con Primera de Pedro 2:24. 2:24, ajá. Vas. Quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Ok, aquí ambos versículos nos están diciendo que Jesús no vino, pues no vino a la tierra para decir, soy Jesús, soy Dios, sírvanme, ¿no? O sea, dice que Jesús vino a servir, y creo que el servicio más grande que pudo haber hecho fue llevar mi pecado, tu pecado, nuestros pecados, el cargarlos y el morir por ellos. Alguien acompáñame de nuevo a Romanos 5, del 8 al 10. Vas. 5 del 8 al 10. Pero Dios nos demostró su gran amor al enviar a Jesucristo a morir por nosotros, a pesar de que nosotros todavía éramos pecadores. Si Dios nos declaró inocentes por medio de la muerte de Cristo, con mayor razón, gracias a Cristo, nos librará del castigo final. Y cuando todavía éramos sus enemigos, Dios hizo las paces con nosotros por medio de la muerte de su Hijo. Con mayor razón nos salvará ahora que su Hijo vive y que nosotros estamos en paz con Dios. Entonces aquí creo que está definiendo prácticamente toda la prédica, ¿no? Si no hubiera sido por Jesús, pues no tendríamos de nuevo este lazo, esta conexión con el Padre de nuevo. Si no fuera por Jesús, nosotros no estaríamos aquí. Si no fuera por Jesús, no sé, igual el mundo ni siquiera hubiera existido, ¿no? Pero yo creo que todo, hasta la creación del mundo, es gracias y es por Jesús, ¿no? Les voy a leer algo que dice Henry Thyssen. Dice: otras religiones basan sus creencias para ser reconocidas en las enseñanzas de su fundador, y el cristianismo se distingue de todas las demás por la importancia que asigna a la muerte de su fundador. Henry Thyssen es un autor de libros como Introduction to the New Testament. Lo estoy preparando para Clama porque va a haber una conferencia en inglés, ¿sí? Para la introducción al Nuevo Testamento y conferencia a la teología sistemática, ¿no? Eso ya es como muy pro, ¿no? Entonces, lo que pudimos ver en Romanos fue que la muerte de Jesús hizo que nos reconciliáramos, que nos reconciliáramos con Dios. La muerte de Cristo fue vicaria. Vicaria quiere decir sustitución. Y eso lo podemos ver en 2 de Corintios 5:21. Son muchos versículos para que todos participen. Segunda de Corintios 5:21. Ya, vas. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aquí nos está diciendo, ¿no? O sea, al que no conoció pecado, lo hizo pecado. Entonces, por eso la muerte de Cristo fue vicaria, ¿no? Porque fue una sustitución. En el lugar donde nosotros teníamos que estar, ahí estuvo Cristo. Y también la muerte de Cristo fue propiciatoria. La razón de que, propiciatoria es la razón de que la ira de Dios no va a caer sobre el creyente. A ver, esperen. La razón por la que la ira de Dios no va a caer sobre el creyente es porque ya cayó sobre la ofrenda de Cristo. Eso lo podemos ver en Romanos 3:25. Y a pesar de que esta palabra propiciatoria no es ¿cómo decirlo?
O sea, es que no es pagana, pero no es cristiana. Aquí lo menciona, ¿no? ¿Alguien ya lo tiene, Romanos? Vas. A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Exacto. Entonces, gracias a Jesús, pues nosotros no nos cayó la ira, ¿no? Ok, y ahora vamos a pasar a la resurrección. Y ahí les va otro versículo. Primera de Corintios 15, del 12 al 19. Ya, el que ya lo tenga, aparece y léalo. Vas. Sí, o bueno, léelo, pero fuerte. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, y en verdad los muertos no resucitan. Sí, está ahí. Gracias. Está bien padre este versículo, ¿no? Porque dice, o sea, si Cristo no fuera real, pues ¿qué haríamos aquí? ¿No? Digo, yo lo estoy resumiendo mucho porque está más padre el versículo, ¿no? Pero sí, o sea, prácticamente se resume en eso, ¿no? O sea, si la vida de Cristo, si Cristo no hubiera sido real, muchas personas dicen, o sea, por ejemplo, estaba viendo una entrevista que le hacían bueno, no era como un videoblog de un judío, ¿no? Y decía que Jesús, o sea, Jesús en el que nosotros creemos no era Jesús, que ellos creían que existía Yeshua y que Yeshua fue 100% humano, que Yeshua se equivocó, que Yeshua pecó, y lo toman como eso, ¿no? O sea, ese Jesús que nosotros creemos, para nosotros es Yeshua, pero es una persona más, ¿no? En el Islam la gente piensa, o bueno, algunas personas piensan que Jesús fue un gran maestro, algunos otros piensan que fue un rabí, pero es como un poco ilógico y absurdo creer que Jesús es nada más una cosa, ¿no? O sea, creo que Jesús existió, pero no creo lo que Jesús es. Suena como absurdo porque entonces es como, pues entonces si no crees, o sea, no, es que no puedes creer como a medias, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, no puedes decir, creo que Jesús fue un maestro sin creer que Jesús era Dios. No puedes decir, creo que Jesús era un profeta sin creer que Jesús era Dios. Entonces, ese es el error que podemos ver en las interpretaciones que tienen, ¿no?, las personas. Es como si yo dijera, yo soy de la nueva era, es como, y acepto lo que me dices, ¿no?, de Jesús. Pero como soy error, no estoy, o sea, creo que ya me hice bolas. O sea, sí voy bien, pero como que está complicado. Regresemos a la parte del error, ¿no? Es que creo que está más fácil así, ¿no? El error tiene lugar para la verdad, pero la verdad no tiene lugar para el error. Se entiende mejor, ¿no?, que con el ejemplo que intentaba dar, ¿no? Bueno. Entonces, el sacrificio de Jesús en la cruz fue perfecto porque santificó la ley de Dios. Es decir, que cuando llegó Jesús a la cruz, pues así tenía que ser, ¿no? Jesús ya sabía a quién le iba a traicionar, Jesús ya sabía en qué momento, Jesús ya sabía, yo creo que hasta quién lo iba a agarrar, ¿no?, quién lo iba a apresar. Entonces, Jesús sabía que este proceso, tanto su preparación para empezar su ministerio, como la llegada de su crucifixión, pues Jesús ya sabía que tenía que pasar todo eso, ¿no?
Entonces, decimos que es perfecta porque satisfizo la ley de Dios. Dios Padre fue complacido y el Señor lo levanta de entre los muertos. Y bueno, aquí puse que al Jesús resucitar, Él ha probado la victoria sobre el pecado. Por llegar a la cruz sin haber pecado, y también ha probado la victoria sobre la muerte cuando el sepulcro no lo pudo retener. Sí, vamos, cool, hasta aquí. Sí, amén. Ok. Entonces, la verdad es que cuando tú ves La Pasión de Cristo, de Mel Gibson, piensas dos cosas, ¿no? Ajá, aparte de llorar, ¿no? Piensas dos cosas. Una, ¿qué le pasa a Mel Gibson, no? Y dos, digo, no sé, yo en lo personal sí he pensado eso, ¿no? Así como, ay, es que, ¿por qué, no? ¿Por qué tuviste que hacerlo? O sea, ¿por qué no te escapaste? ¿Por qué no? No sé, ¿por qué si sabías que era Judas, por qué no dijiste, agárrenlo, él me va a delatar, ¿no? O sea, yo lo hubiera hecho, ¿no? Porque, digo, yo no sé si Jesús ya sabía, pues por todo el sufrimiento que iba a pasar, ¿no? Pero creo que imaginar que a pesar de que Jesús ya sabía todo ese sufrimiento, e imaginar que lo permitió por nosotros, por ti y por mí, pues creo que no hay como palabras, ¿no? Y la neta sí, o sea, está feo como ver toda esta película, porque sufres, ¿no? Porque dicen las personas que no es como nada comparado a lo que realmente pasó, ¿no? Pero por lo menos con eso, tantito que vemos, pues está bien cañón, ¿no? O sea, imaginarte que Jesús permitió que pasara todo eso, que le escupieran, que lo insultaran, que muriera en ese madero por nosotros, para nosotros en el 2018 estar aquí y seguirla regando y seguirles equivocando, como que sí, no sé, se siente raro, ¿no? En el corazón. Pero pues también gracias a ese acto estamos aquí, ¿no? Y tenemos voz y tenemos vida para poder nosotros llevar la palabra a cualquier otro lado, ¿no? A cualquier persona que lo necesite, ¿no? Entonces, bueno, regresando, dice, basado en el poder que a él lo levantó de entre los muertos, Cristo hace todas las promesas que ha hecho y dicho. Entonces nosotros podemos confiar en Él porque vimos que le tomó llegar hasta la muerte y la resurrección, y como resucitó, todo lo que Él nos había dicho antes, pues es cierto, ¿no? O sea, no me imagino a Jesús pues en la cruz diciendo así como, ay, si no resucito, ¿no? Así como pidos, ¿no? O sea, sería como absurdo. Entonces, por eso podemos confiar en Él, porque sabemos que Jesús vivió, murió y resucitó, y que todo lo que dijo es real. Porque así como tuvo el poder para pasar sobre la muerte, también tuvo el poder para resucitar. Entonces podemos entender que nuestra salvación, la salvación tuya y mía, no es por lo bueno que seamos nosotros, ¿no? No es por las obras que nosotros podamos hacer, no es por cuánto tiempo sirvas, no es por cuántas veces hayas predicado, en dónde hayas predicado, con quiénes hayas predicado. No es por eso, sino la salvación
pues es simplemente por Dios. Quiero que me acompañen rápido a Juan 19:30, perdón. Juan 19:30. Vas. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Cool. Entonces, cuando él muere, dice consumado es. ¿Pero por qué dice consumado es? Porque, como ya habíamos visto, era necesario llegar hasta esa cruz, porque sabía que el siguiente paso para la cruz era la resurrección, y ya todo por lo que había venido Jesús, pues ya estaba terminado, ¿no? Su resurrección solo faltaba por verse, ¿no? Pero todo lo que él ya había anunciado anteriormente ya estaba hecho. De manera que cuando él dice estas palabras, como les decía hace rato, pues él no piensa en, bueno, pues a ver si resucito, ¿no? Cuando Jesús resucita, simplemente está proclamando la victoria de aquello que ya ha terminado. Entonces, después de que Cristo dice consumado es, no hay absolutamente nada que pueda agregar a nuestra, bueno, que podamos agregar a nuestra salvación. En el momento que Jesús dijo consumado es, no por más buenas obras que nosotros hagamos, o por más, ¿cómo se dicen?, caridades que nosotros hagamos, vamos a tener más salvación. ¿Me explico? A veces, digo, no sé, a mí me ha llegado a pasar que a veces pensamos que una persona va a ser más salva por hacer más cosas, ¿no? Como que tienes una lista de, ¿cómo decirlo?, como de obras o quehaceres cristianos para ser más salvo, ¿no? O sea, si oro y leo mi Biblia todos los días, voy a ser más salvo. Si lo único que escucho de música es música cristiana, voy a ser más salvo. A veces pensamos que nosotros podemos como aumentar ese nivel de salvación, cuando realmente no es eso, ¿no? Por más que nosotros hagamos cosas, no vamos a agregar más salvación, ni menos salvación. Por el hecho de que nosotros no hagamos algo, no quiere decir que vamos a tener menos salvación. Pero sí podemos honrar nuestra salvación. ¿Cómo? Justo haciendo estas cosas, ¿no? Leyendo, orando, obedeciendo. Ajá, exacto, ayunando. Porque esa es la única manera en que nosotros podemos honrar esa salvación que ya tenemos, viviendo una vida de obediencia, para complacer a Dios, viviendo en obediencia. Y no quiere decir que esto nos da como el permiso de, bueno, pues es que pues puedo fallar porque aún así voy a ser salvo, ¿no? Puedo pues no estar haciendo ciertas cosas porque pues de todos modos soy salvo, ¿no? O sea, tampoco está dando como ese permiso, ¿no? Quiere decir que no dejamos de ser salvos, pero tampoco quiere decir que no cuidemos nuestro espíritu ni nuestra salvación. Entonces, híjole, creo que se me acaba el tiempo, ¿verdad? No te preocupes, tú síguele. Gracias, Mario, gracias. No andes preocupado por eso. Bueno, creo que me voy a tener que saltar unas cositas. Pero bueno, podemos concluir, o bueno, no tanto concluir, pero sí podemos decir que Jesús es la base de todo, es la base de nuestra fe, es la base de todo lo que nosotros pensamos, creemos. ¿Por qué? Porque desde el Antiguo Testamento vemos que Jesús se viene anunciando, ¿no? Todo el Antiguo Testamento se basa en lo que va a suceder. Es como el anuncio de que viene el Mesías, ¿no? El Nuevo Testamento es el ministerio de Jesús y de lo que hay por venir. Esto quiere decir que podemos decir que toda la Biblia se trata de Jesús. Y no sé si les ha pasado, pero yo, por ejemplo, cuando llego a estar con mis colegas, con mis amigos de la escuela, llega este momento donde
donde a alguien se le ocurre preguntar, como, ¿en qué cree, no? Es que iba a decir, ¿y tú crees en Dios? Y como que siempre hay esta respuesta de algunos, ¿no? Que dicen, no, o sea, pues yo soy creyente, pero pues no voy a la iglesia, no voy a los domingos, no hago estas cosas, ¿no? Yo soy creyente. Pero a veces, o sea, yo siento que ese yo soy creyente es como una manera de ticket, ¿no? O sea, como cuando vas a comprar ropa o algo así, te dicen, ten tu ticket y con tu ticket tienes 30 días para cambiarlo, ¿no? Si no te quedó o no te gustó, ¿no? Entonces siento que a veces ese soy creyente es un poco eso, ¿no? El decir, no, pues soy creyente, ¿no? No sigo nada, ni leo, ni nada, pero pues soy creyente. Para cuando llegue mi último día, pues ver si sí es cierto lo que decían, pues sí creía, ¿no? Yo dije que sí era creyente. Pero si no era cierto, pues no, pues qué bueno que nunca perdí mi tiempo en estar con Dios, ¿no? Y la verdad es que es como un poco absurdo, es un poco absurdo esto, ¿no? Decir que creemos en Cristo, pero no conocer bien a Cristo, ¿no? Es un poco absurdo el decir que creemos en algo, pero realmente no tenemos las convicciones de ese algo, ¿no? Entonces, bueno, les quiero compartir esto que dice Ulrich Zwingli. Dice, solo a través de Cristo recibimos la salvación, la bendición, la gracia, el perdón y todo lo que nos hace dignos ante los ojos de Dios, que es justo. Y algo que es bien padre es que conforme fueron pasando los años, muchas personas siguieron reiterándonos, ¿no? O siguieron como reafirmándonos estas cosas, ¿no? Hay una cosa que se llama la Confesión de Fe de Westminster, que es un breve resumen, ni tan breve porque son 33 capítulos, pero es un resumen teológico del credo cristiano protestante, ¿no? Esto fue una alianza después de una guerra que se le conoció como la Guerra de los Obispos, que fue entre la iglesia de Escocia y la de Inglaterra. y fue un encuentro armado, ¿no? Entonces después de este encuentro dijeron, no más balazos, solo abrazos. Es al revés, ¿no? E hicieron esta confesión, ¿no? Esta confesión de fe para reafirmar la posición de la palabra, ¿no? Y un resumen máximo es Cristo, sacerdote para siempre, rey, cabeza de la iglesia, el salvador del mundo, heredero de todas las cosas, juez de todo el mundo y verdadero Dios. Y todavía un poquito más contemporáneo es la Declaración de Cambridge, que es igual una especie de documento de la alianza, de evangélicos confesantes, que fue suscrita el 20 de abril de 1996, hace poquito, bueno, tan poquito, ¿verdad? Fue como un esfuerzo de reafirmar todas estas verdades, ¿no? Porque ellos decían, es que la luz de la reforma se está opacando. Ellos decían, todo lo que estamos creyendo se está como absorbiendo en las tinieblas, ¿no? ¿Por qué? Porque el mundo va avanzando y el mundo va incluyendo cosas y va diciendo, ¿te gustan los perritos? Bueno, ya saben, ¿no? Está bien. ¿Te gustan los hombres? Siendo hombre, está bien. ¿Te gustan las mujeres? ¿Te gusta de todo? Está bien. Y la verdad es que creo que es necesario siempre, nosotros como cristianos, a pesar de que nos puedan decir como, no, retrógrada, ¿no? O tienes que abrir más tu mente. Creo que nuestra mente está bien donde está. No necesitamos tener una mente tan abierta como para que nuestro cerebro se salga.
creo que si a algunos nos llegaran a decir, no, es que en ese lugar te lavan el cerebro, pues qué padre, ¿no? Porque la neta teníamos un buen de cosas que no estaban chidas. Y siempre es padre limpiarse, ¿no? Bañarse. Entonces, bueno, esta declaración de Cambridge advertía algunas cosas, ¿no? que podemos ver hoy. Nada puede usurpar el lugar de Cristo. Esto quiere decir, o sea, yo me imagino que después de que Adán pecó, Adán no sabía cómo regresar al Padre, ¿no? Cómo regresar al camino. Y esto lo imagino porque la demás gente que fue después de Adán, pues no regresó al camino, ¿no? Porque Adán no le supo enseñar. Y también el hombre creo que ha buscado muchos posibles caminos, ¿no? Pues dicen, no, todas las religiones llegan a Dios, y realmente no es cierto, ¿no? ¿A cuál Dios? El único camino, como pudimos ver en Juan 14, es Dios, es Jesús. El único camino que nos va a llevar al Padre es Jesús. Y bueno, quiero terminar pidiéndoles a todos que tomen 2 minutos para cerrar sus ojos y pensar quién es Jesús para ustedes en este momento. Como dicen a veces, pues sí, es muy cliché, ¿no? Es decir, es mi amigo, es mi salvador. Pero realmente ustedes, en lo profundo de su corazón, pregúntense, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para mí? Y si nuestro Jesús, o el Jesús que conocemos, es el mismo que está en la palabra, Señor, te damos gracias porque tú nos permites escuchar tu palabra, porque no tenemos que escondernos para que nuestras vidas corran riesgo, Señor. Gracias porque tenemos la libertad de poder compartir con hermanos, con amigos, tu palabra. Gracias porque a pesar de que podemos pensar que un ministerio o una iglesia, un predicador, algo nos va a llevar a ti, tú siempre nos recuerdas, Señor, de cierta manera, que el único camino eres tú, Señor. Que Jesús siempre va a ser el intermediario entre tú y nosotros. Gracias por ese sacrificio que hubo en la cruz. Gracias porque fue el acto de amor más grande que pudo haber en el mundo. Y también fue el acto de injusticia más grande que pudo haber en el mundo. El día de hoy nos queremos poner delante de ti para rendirnos a ti, Señor. Porque quizá, así como pudimos ver con la abuelita, nosotros tenemos una idea de quién eres, pero nos hace falta acercarnos a saber quién eres. Porque escuchamos lo que dicen que eres tú, pero realmente no nos acercamos a conocerte a ti. Yo te pido que el día de hoy tú redargullas nuestro corazón y nos des hambre, Señor, de seguir conociéndote, de seguir aprendiendo más de ti, Señor. Que todo lo que hagamos, todo lo que veamos, que todo lo que escuchemos, Señor, sea para glorificarte. Que esta boca que tenemos sea para llevar tu palabra, sea para hablar bendiciones, Señor. Que los pies que tenemos
sean para justo llevar tu palabra donde no esté, Señor. Que las manos que tenemos, Señor, sean para bendecir a alguien más, Señor. Y que la vida que tenemos, Señor, la usemos para darte gloria y honra a ti, Señor.